Es un placer que sigan con nosotros en el canal del Congreso. Nos encontramos en la sede del Senado de la República y continuamos llevando para ustedes los trabajos de la Cumbre Unipol 2019. Le invito a que se quede con nosotros en el canal del Congreso. Recuerde que también puede seguirnos a través de nuestro portal de internet. Solo tiene que ingresar a www.canaldelcongreso.gov.mx o bien seguirnos en Twitter en @noticiacongreso o @canal Congreso. Le comento que los ejes temáticos de esta cumbre Unipol 2019 es el tema de la Guardia Nacional, protección de datos personales, ciberseguridad y migración. Este cumbre tiene por objetivo llevar a cabo, estrechar las relaciones en materia de seguridad del país, de México, con otros países. Quédese con nosotros en el canal del Congreso. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, ¿sí me escuchan? Bueno, pues buenos días todavía a todos los presentes. Yo les voy a hablar del tema juicios con tramitación electrónica, un tema relacionado con los datos personales. ¿Por qué? Las resoluciones y actos definitivos del INAI en materia de datos personales pueden ser impugnados, ya sean vía juicio administrativo o juicio nulidad, como le llaman, o vía juicio amparo, un juicio amparo, dependiendo en qué ley estamos. Si es Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, será un juicio de nulidad o juicio administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos del artículo 56 de dicha ley. O si se trata de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, será un juicio de amparo. Estos juicios ya se pueden ver o se pueden tramitar vía electrónica o vía digital. Tratándose del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tenemos ya que desde hace 10 años, junio del 2009 empezó esto, existe el mal llamado juicio en línea. Y le digo mal llamado porque en realidad no es un juicio en línea, no te va a resolver tu asunto, tu juicio, un sistema, un algoritmo y demás, sino que simplemente es un juicio de nulidad administrativo que se va a tramitar a través de un sistema electrónico, ¿no? En materia de amparo tenemos un par de años que ya tenemos que la tramitación de los juicios de amparo se pueden hacer también a través del portal del sistema de juicios electrónico del Poder Judicial Federal. Y esto es un gran avance. El juicio en línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa fue el primero que instauró este tipo de tramitación en nuestro país hace ya 10 años, una primera década en este tema. Hay que agradecer que se haya dado este gran paso. Sin embargo, su implementación no ha sido la deseada, no ha sido la más ágil, lo más práctico. En materia de amparo, sí se han tomado, yo creo que mucho se analizó esta experiencia que se había tenido en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en amparo ha sido gradual, todavía no está implementado al 100% todo el trámite del juicio, pero está funcionando y está funcionando bien. Es un sistema tanto de control del expediente, pues funciona perfectamente para eso, y para que los particulares y las autoridades puedan tener ese acceso a la justicia de una manera más sencilla y concreta. ¿Cuál ha sido uno de los problemas, por ejemplo, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa con el que nos hemos encontrado? Primero, en un principio era un juicio que se iba a llevar en todas las salas que tiene el tribunal en el país, sala superior. Sin embargo, debido a la poca afluencia que tuvo, al final se creó una sola sala especializada, que fue actualmente la sala especializada en juicio en línea que lleva este tipo de juicio. Es
decir, no puedes llevar este tipo de juicio en cualquier otra sala, salvo una excepción que es la de propiedad intelectual, ¿no? Pero bueno, aquí no es el caso. Para acceder a este tipo de medio de defensa como particular, necesitas realizar un trámite ante el tribunal en el cual como prerequisito necesitas tener tu e-firma o firma electrónica, como le llamen. Creo que actualmente se firma. ¿Y esto qué pasa? La e-firma, ¿qué es? Es la firma electrónica que da el Servicio de Administración Tributaria a los particulares. Y esto reduce mucho el campo de los contribuyentes, pues es muy segmentado, deja mucha gente fuera de esto. En cambio, en el juicio de amparo, en el Poder Judicial Federal, para acceder a este juicio, puedes hacerlo con tu firma, tu e-firma o firma electrónica del Servicio de Administración Tributaria, o puedes tramitar una firma electrónica en el Poder Judicial Federal. Es decir, no necesitas ser contribuyente para poder acceder a este tipo de tramitación. ¿Esto qué genera? Pues que más gente pueda acceder a este medio de defensa, con las ventajas que ello conlleva. Es más, hay ciertos casos de urgencia previstos en la ley de amparo que ni siquiera necesitas tener esta firma electrónica. Bueno, ¿cuál es otro problema que hemos tenido en el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa? El sistema en sí. Es un sistema que funciona con el navegador que se llama Internet Explorer, nada más. Es un navegador que la misma empresa que lo produce ha dicho que por favor ha pedido que ya no se utilice por razones de seguridad, ¿no? Entonces imagínense los problemas que esto conlleva. Entonces es un navegador obviamente que solamente funciona con un solo sistema operativo y que solamente funciona en una sola plataforma, que es una PC, ¿no? Punto. ¿Para qué sirven estos medios o cuál debe ser la finalidad de una tramitación electrónica? Muchos dicen para que el juicio sea más rápido. De hecho, en un inicio, cuando salió el juicio en línea en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se manejaba mucho esto, es que vamos a ser más rápidos, y no. La finalidad real de cualquier tramitación electrónica debe de ser facilitar el acceso a la justicia, punto. Que pueda tener beneficios secundarios, que pueda tener algún tema adicional que ayude, está bien, pero lo que realmente debe de promulgar este tipo de tramitaciones es acceder a la justicia de una manera más sencilla para los particulares. Si alguien en la Sierra de Guerrero quisiera tramitar un juicio de defensa y lo pudiera hacer porque tiene internet a través de estos medios, qué bueno, porque no hay tribunales en esa zona. Y así puedo nombrar muchas zonas del país, ¿no? Y también, aquí en la Ciudad de México los abogados, pues no sé, es más sencillo, más práctico, más cómodo este tipo de tramitación, porque tienes más control de tu expediente. Oye, quiero ver algún acuerdo del asunto, me meto al sistema, voy en el coche, voy en el taxi, estoy aquí esperando dar la ponencia, puedo revisar sin ningún problema el tema, pero el tema es ayudar a acceder a la justicia, ¿no? Que sea más rápido, que sea más lento, eso no debe de ser tema, ¿no? Debe de ser un tema simplemente de que más gente pueda acceder a estos medios de defensa, punto. ¿Sí? Si logramos, ¿y cómo debe de ser esto? Primero debe de ser que debe funcionar en cualquier sistema operativo, ¿no? No debe tener esa limitante. Actualmente, por ejemplo, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa necesitas tener una computadora con Windows en el cual esté el Internet Explorer y aparte tienes que descargar un Java. Antes tenías que tener una versión muy específica, ahorita ya esa limitante ya por lo menos ya se eliminó.
pues obviamente eso no ayuda mucho, ¿no? Entonces, si yo tengo un sistema operativo Windows, si tengo un sistema operativo Mac, si tengo un sistema operativo Linux, Unix, el que ustedes quieran, yo debo de poder acceder a esto, no debe tener esa limitante. Y aparte, otro tema, debe ser multiplataforma. Si yo quiero estar en mi sistema operativo Android, iOS, en mi iPad, en una tableta de Android, si quiero, en cualquier sistema yo debería tener acceso a estos temas. Por lo que hace el juicio de amparo, van bien. Yo puedo revisar desde mi teléfono o desde mi iPad, desde mi Mac, desde mi Windows, el sistema. Puedo presentar escritos, puedo presentar demandas, ¿sí? Puedo, ¿cómo se llama? Solicitar aclaraciones de errores en el sistema. Puedo hacer cualquier cosa desde cualquier sistema. Está funcionando bien y es gradual, ¿eh? Sé que van por etapas y creo que ese es el medio que hay que ir siguiendo en las siguientes implementaciones en los diferentes tribunales del país. Tengo entendido que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya está trabajando una versión 2, le llaman, del juicio en línea. Lo está haciendo con el Politécnico Nacional, tengo entendido. Si no es cierto eso, bueno, ahorita me dicen, pero es lo que yo he visto. No sé si estén tomando en cuenta estos elementos que acabo de platicar, de ser multiplataforma, ser multisistema, pero bueno, iremos viendo. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Este es el futuro para los juicios. En unos años, todo lo vamos a hacer a través de sistemas, todo. Y no nada más los juicios, todos los procedimientos administrativos que se lleven ante autoridades se van a ver aquí. Este es el futuro. Los actos administrativos. Actualmente ya muchas autoridades, su relación con su regulado, con los ciudadanos, ya se hace a través de sistemas electrónicos o digitales, ¿no? Es un tema que tiene 5 o 6 años que hicieron reformas importantes. Por ejemplo, y actualmente en 2019 se están obteniendo las primeras sentencias en las cuales se han detectado, por ejemplo, problemas en las firmas electrónicas, ¿no? Estamos retomando todo eso que hubo años atrás ¿se acuerdan, no sé, de la firma autógrafa? En el que se decía, la facsimilar, que se decía que no era válida y demás. Ahorita la firma electrónica está siendo analizada muy puntualmente. Hay sentencias, por ejemplo, de la firma electrónica de la Comisión Reguladora de Energía, de la CONSAR, del Servicio de Administración Tributaria, que están diciendo que los documentos no tienen firma porque no cumplen, ya sea con los requisitos de la ley de la firma electrónica avanzada o con los lineamientos específicos que le aplican para ese tipo de firmas, ¿no? O sea, tienen 5 años y apenas en 2019 estamos en esa etapa, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues que los sistemas se tienen que ajustar a los lineamientos, a las normativas, o tiene que haber ajustes a las normativas y demás para que se empiece esta parte a ajustar, ¿no? Pero es un impasse normal que debe de haber en todo este sistema, pero eventualmente vamos a llegar a un punto donde el papel va a ser lo extraordinario, ¿no? La firma del funcionario en cualquier acto de cualquier naturaleza va a ser lo extraordinario, la firma autógrafa. Vamos a hacer ya todo digitalmente. Y ese es el paso al que hay que trabajar y lograr. ¿Por qué? Porque al final del día hace una interacción más interesante y mejor y hace que la administración pública y la justicia, el sistema jurisdiccional de nuestro país, ya sea administrativo o del Poder Judicial, pueda tener mayor alcance, mayor interacción con el particular, mayor efectividad, ¿no? Todo esto que está haciendo el Servicio de Administración Tributaria con el buzón digital, ¿no? Es muy interesante todas las consecuencias que va a traer para los particulares por un simple hecho de no revisar un correo electrónico, por ejemplo, ¿no? Entonces, el futuro es la vía electrónica de la interacción de la autoridad o de la autoridad jurisdiccional con el particular. Por ejemplo, en el Tribunal
de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en la nueva ley que salió en 2017, ya se prevé el juicio digital, ¿no? Una tramitación de juicio digital, que es un juicio ordinario vía estos medios, y ya están trabajando en la implementación. Va a tardar, pero ya están trabajando para que esto se eche a andar. Pues, tengo entendido que las juntas laborales también lo van a hacer, y eventualmente todo el gobierno se va a digitalizar, todo el gobierno, ¿no? Bueno, creo que ya concluyendo con este tema, la finalidad de esta digitalización debe de ser que todos los ciudadanos puedan acceder a una justicia más rápida, que tengan facilidades de hacerlo, que no necesariamente por estar en un estado donde no haya, en una ciudad donde no haya los tribunales, lo puedan hacer con la comodidad actual, que no esté circunscrito todo a una sala, por ejemplo, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sino como el Poder Judicial Federal lo está haciendo. Todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial tienen el sistema, puedes actuar con ellos a través de ese sistema. Eventualmente que puedas llegar y hacer alegatos con un juez y un magistrado a través de un chat del sistema, ¿no? Entonces, hay que trabajar, vamos por el buen camino. Ha habido errores en ciertos temas, pero se están corrigiendo. Entonces, aplaudir este esfuerzo que se está haciendo para que tengamos un México digital en la administración pública y en la administración jurisdiccional. Muchas gracias, señores. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el maestro Joaquín Elizalde Ávila. ¿Me ayudan con mi presentación, por favor? Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí. Agradezco mucho la invitación que me han hecho y sobre todo ustedes estar presentes en esta mesa. A mí me toca hoy exponer un tema pues no menos interesante como el que nos explicó ahora el maestro hace unos momentos. A mí me toca hablar sobre delitos en materia de tratamiento indebido de datos personales. Vamos a tratar este tema, no voy a entretenernos mucho. Seguimos corriendo la presentación, por favor. Vamos a hacer nada más una breve referencia a la normativa general para llegar a los medios de defensa que prevé la ley contra un uso indebido de datos personales, y al final vamos a ver los tipos penales y cuáles son las deficiencias que pudiera tener el tipo penal en específico y que pueden implicar que esta figura jurídica pues quede obsoleta y no haya ningún tipo de sanción para quien incurra en los tipos penales previstos. Muy bien, pues como saben, pues el esfuerzo por proteger la vida privada de todas las personas y los esfuerzos legislativos que se han hecho para reconocer este tipo de datos personales y su protección jurídica, pues aún así tiene sus vulnerabilidades, sobre todo por la gran exposición que hacen los ciudadanos de sus datos personales, rompiendo el primer bloque de seguridad, que debe ser la educación, y el encargado primero de sus datos personales, de su protección, es el ciudadano. Y vemos que hay una gran paradoja en nuestros días de la información, ¿no? La gran paradoja es que mientras los abogados, las autoridades se preocupan por crear leyes, crear mecanismos de protección de estos datos personales, irónicamente el ciudadano, por mutuo propio, pues expone su vida privada de manera pública en todas las redes sociales. Bien, la siguiente, por favor. Entonces, el derecho a la protección de datos personales es un derecho de tercera generación y que ha sido reconocido gracias a los avances tecnológicos, que hoy como nunca antes en la historia de la humanidad, pues tenemos acceso a grandes cantidades de información de todos los ciudadanos, y también se considera que este acceso pues debe propugnar y ha sido reconocido en nuestra legislación los derechos ARCO, el derecho de acceder a nuestros datos, de cancelarnos o de oponernos, con todas las excepciones que pudiera tener el interés público. La siguiente, por favor, muy rápido porque es poco el tiempo. ¿Ok? Y aquí tenemos los aspectos de cómo evolucionó generacionalmente el derecho humano a la protección de datos personales. Primero, por el principio general fundamental de reconocimiento, que es la dignidad humana, posteriormente como un derecho a la intimidad, donde su principal reconocimiento era
proteger a la persona en cuanto a su honor, reputación y percepción que otros tenían respecto de ella. Posteriormente llega un derecho como protección a la privacidad, que era la esfera más íntima, la vida privada, frente a embates que podían suceder de gobiernos, exposición pública por entes comerciales que estaban interesados precisamente en esa proyección indiscriminada de información. Y actualmente, a partir de nuestro país, ya como un reconocimiento a un derecho humano, pues ya lo conocemos como un derecho autónomo e independiente, que es el derecho a la protección de los datos personales. Y hoy esto implica retos, una técnica de protección más compleja, como ustedes pudieron haber visto en mesas anteriores con grandes especialistas, cómo es de complejo hoy dar cumplimiento a las normas de protección de datos personales y cómo las normas hoy otorgan a las personas el principio, el derecho de autodeterminación informativa, es decir, ella decide a quién y cómo autoriza el tratamiento de sus datos personales. Siguiente, por favor. Bueno, pues en términos generales, para no entrar en muchos detalles, este es el marco normativo general de la protección de los datos personales, artículo 6, 16, 17 al 26, 73, que otorga facultades a la Federación para legislar en la materia, la ley especial en materia de protección de datos personales en posesión de particulares, reglamentos, lineamientos sectoriales, autorregulación y disposiciones administrativas que pueden darse, así como las mejores y buenas prácticas internacionales en materia de tratamiento de datos personales. Esto se los digo porque con la entrada en vigor del Reglamento Europeo en materia de protección de datos personales, quien tenga relaciones comerciales a nivel internacional en Europa, pues tiene que dar cumplimiento a estas mejores y buenas prácticas internacionales. Están muy preocupadas las empresas de qué sanción les van a imponer si no dan protección o no dan cumplimiento al Reglamento Europeo, pero pues independientemente de si lo notifican por medios formales para someterlos a un procedimiento, simplemente basta que haya una determinación de prohibir la comercialización o el intercambio comercial con un ente extranjero que no cumpla datos personales, y yo creo que esa es la afectación más grande. Siguiente, por favor. Bueno, pues como saben, la ley tiene este objeto, que es la protección de datos personales y permitir el derecho controlado e informado y la autodeterminación informativa de las personas respecto a sus datos personales. No entremos a más. La siguiente, por favor. Y vamos llegando ya al punto. ¿Qué procedimientos prevé la ley para establecer una protección de datos personales? Bien, primero las acciones civiles, que son las tradicionales, la de responsabilidad civil, ya sea la de daño moral, daños y perjuicios, que se tramitarán de acuerdo con el Código Federal de Procedimientos Civiles, que es supletorio de esta ley. Los procedimientos administrativos, que básicamente pueden determinarse en tres, que es el procedimiento de protección de derechos, cuando alguien quiere ejercer sus derechos algo, la de inspección y verificación, cuando hay incumplimiento a alguna normativa, el INAI tiene la facultad de requerir a los responsables o a terceros que le rindan informes para establecer si hay o no una violación de derechos, y el procedimiento de imposición de sanciones, que ya básicamente cuando se llega a este punto únicamente se va a determinar el quantum, se va a sancionar a quien haya hecho un tratamiento indebido de datos personales. Pero viene la parte interesante y a la que queremos llegar, a la que quiero llegar con ustedes, que es la parte de penal. En este aspecto de procedimientos penal, pues hay un catálogo pequeño dentro de la ley que se conoce como los delitos en materia de vulneración a la protección o uso o tratamiento indebido de los datos personales. Veamos entonces en qué consisten. La siguiente, por favor, ¿me ayuda? Entonces, hay dos tipos penales básicos y un tipo penal especial, o la agravante del artículo 69, en materia de delito. Siguiente, por favor. Los elementos del tipo, vamos a estudiarlo con base en esta teoría que nos propone, siguiente, por favor, el doctor Alberto Nava Garcés, que son básicamente estos elementos que se deben tomar en cuenta para la determinación si hay una responsabilidad penal en materia de tratamiento indebido de datos personales. Siguiente, por favor. Veamos el artículo 67, ¿qué nos dice? Dice, se impondrán de 3 meses a 3 años de prisión al que, estando autorizado para tratar datos personales, con ánimo de lucro provoque una vulneración de seguridad a las bases de datos bajo su custodia. Parece ser que no hay ningún problema cuando leemos de primera vista este artículo.
porque nos establece un sujeto activo, que es la persona autorizada, un sujeto pasivo, que es la persona que es titular de los datos personales, y las personas que están excluidas de la aplicación de este tipo penal, que son las sociedades de información crediticia, por tener una normatividad especial, o quien use exclusivamente estos datos sin fines de divulgación o una utilización comercial. Pero veamos cuál es el problema. Siguiente, por favor. La conducta, la acción, consiste en provocar o dar como resultado la vulneración a un sistema de seguridad que esté tratando datos personales, ¿no? Siguiente, por favor. El bien jurídico tutelado, como lo dijimos, es un derecho especial, autónomo e independiente, que es la protección a los datos personales. La desprotección a la seguridad, es decir, es un delito de puesta en peligro en abstracto del bien jurídico tutelado. No se requiere que se cause una afectación, simplemente la puesta en riesgo es suficiente para afectar este bien jurídico tutelado. Y el objeto son las bases personales, son las bases de datos que contienen datos personales, pero que están en custodia del autorizado para tratarlos. Y es precisamente esta conducta típica la vulneración a este sistema de seguridad. Siguiente, por favor. Los elementos normativos. Y esto es bien interesante, porque en ningún lugar de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares se maneja el concepto autorizado. Entonces, ¿qué va a tener que hacer la autoridad para poder determinar si existe una responsabilidad penal? Pues determinar quién es autorizado. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues únicamente acudiendo a una interpretación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Y no, todavía no. Ahí está, todavía, seguimos. Entonces, ¿quiénes serían autorizados haciendo una interpretación, una valoración de contenido jurídico del tipo penal? Pues sería el responsable, el encargado, el tercero o el designado por la persona moral de carácter privado como responsable de los datos. Otro elemento que también habría de interpretarse es el tratamiento. ¿Qué se entiende por tratamiento de datos personales? ¿Qué es un dato personal? La base de datos personales, ¿qué significado jurídico le va a dar la autoridad al momento de determinar si hay o no responsabilidad penal? Y el elemento provocar, ¿en qué va a consistir? Entonces, como pueden ver, aquí es el primer gran reto que se presenta para la autoridad para determinar si hay o no responsabilidad penal o se actualizan los elementos del tipo penal previstos en este capítulo de la ley. Entonces, además, adicionalmente nos impone, además de esta autorización, la autoridad va a tener que determinar un elemento subjetivo, que es el ánimo de lucro, es decir, que la intención de vulnerar esas medidas de seguridad tengan como fin la obtención de un beneficio, ya sea económico o en especie por parte del sujeto activo del ilícito. Y como elementos también de carácter subjetivo, el dolo, cuando se sabe que hay intención y aún así se incita o se decide vulnerar estas medidas de seguridad que están bajo custodia del responsable. Y el delito puede ser culposo, que pudiéndose ser previsibles no tomó las medidas adecuadas, o siendo previsible confió en que no iba a suceder. La siguiente, por favor. No hay un mecanismo especial llamado tiempo y lugar y ocasión para que se actualice el ilícito, por lo tanto, pues puede entrar dentro del catálogo de delitos informáticos. Y la pena privativa de prisión es de 3 meses a 3 años, la que se puede imponer. Pues como pueden ver, este tipo penal tiene su complejidad, sobre todo al momento de hacer la valoración de tipo normativo respecto de conflictos. ¿Por qué? Porque además la Ley Federal de Protección de Datos Personales, en los elementos normativos que vimos que habrá de interpretar la autoridad, pues hace un reenvío al reglamento para entender el significado de responsable, de encargado, de remisión, de tratamiento, de dato personal. ¿Y eso qué implica? Pues es la interpretación de una norma penal en blanco, y el reglamento, por supuesto, no es emitido por la autoridad, por el Congreso de la Unión, sino es emitido por el Ejecutivo Federal. Por lo tanto, puede incluso impugnarse en cuanto a la constitucionalidad del acto si trata de interpretar esa norma con base en el reglamento. Siguiente, por favor. El siguiente artículo, el siguiente tipo penal es el referente a que se sanciona con prisión de 6 meses a 5 años. Aquí la pena es, ¿ya vamos a acabar? Bueno, vámonos rápido. La siguiente. Aquí hay otros elementos bien importantes, el engaño y el error. Y hay unos principios que rigen la ley, el principio de licitud y el principio de consentimiento.
Entonces, igualmente, aquí la autoridad va a tener que hacer una remisión a la Ley Federal de Protección de Datos para ver si estos elementos se actualizan, con toda la complejidad que les digo. La ley hace remisión al reglamento, entonces ahí hay un problema de aplicación de la norma jurídica. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí vemos la remisión que se puede hacer. Se excluyen, por supuesto, la autoridad debe excluir las disposiciones del reglamento porque son disposiciones no emanadas del Congreso de la Unión, y hacer una interpretación de leyes penal en blanco por tratarse de delitos especiales, está previsto una norma de naturaleza administrativa. Siguiente, por favor. El bien jurídico tutelado, igual. Quisiera avanzar más para llegar a la parte más adelante, por favor. La siguiente, esta es un agravante, perdón, la anterior, la agravante del artículo 69. Las penas anteriores se duplicarán en el caso de que se trate de datos personales sensibles que atañen, estos datos atañen a la esfera más íntima de la persona, como puede ser el origen étnico, el estado de salud, la condición social, la preferencia sexual, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor, quiero llegar a la parte de Internet. Todos estos aspectos que vemos y que pueden ser vulnerables para la aplicación de esta norma jurídica, pues se ven todavía recrudecidos por el ecosistema digital, que no es otra cosa que el ambiente creado por los usuarios de Internet y que determinan cómo se hacen las cosas y qué se puede hacer o no hacer dentro de la red. Siguiente, por favor. Entonces, este paradigma, pues tenemos su exposición de grandes cantidades de información de manera indiscriminada. Y siguiente, por favor. ¿Qué hacemos en Internet en México? Vamos arriba, ya tenemos 71% de cobertura. Sin embargo, las plataformas más utilizadas, siguiente por favor, son las redes sociales. Siguiente. Que está liderada por 8 grandes proveedores de servicio. No sabemos hasta dónde llegue, pero lo cierto es que toda la exposición de grandes cantidades de información está ahí, del 71% de los usuarios de Internet. Veamos qué podemos hacer al respecto. Siguiente. Y esa es la gran paradoja de nuestros tiempos. Estamos preocupados de cómo va a interpretar la autoridad los tipos penales, qué va a entender por responsable, encargado o oficial de datos, etcétera. Y estamos preocupados mientras la gran paradoja es que todos los usuarios publican los detalles de su vida en estas fotografías, aficiones, orientaciones, odio, salud, buenos deseos, malos deseos, vivencias, anhelos. Todo está ahí respecto a los ciudadanos. Siguiente. Podríamos concluir con lo siguiente. Tenemos una evolución de 34 años en materia de protección de datos. Ha dejado de tener los ámbitos cerrados a la intimidad y a la privacidad. Las TIC nos permiten el uso de grandes cantidades de información. La técnica de protección es mucho más compleja que antes cuando utilizábamos datos de manera física. El sector privado impone procedimientos civiles, penales y administrativos para la defensa de estos datos. Es un derecho autónomo, está reconocido por nuestra Constitución. Pudiéramos concluir que los dos tipos de delitos hay que tener cuidado en su aplicación. Sería mejor que de una vez el legislador hiciera una reforma a estos tipos penales y estableciera la conducta en aras de dar cumplimiento a la exacta aplicación de la ley penal. Y bueno, los ilícitos obligan a que sigamos estudiando estos temas y tratar de aportar algo para la mejora y un mejor tratamiento de los datos personales. Sin embargo, eso no elimina la gran paradoja de la información de nuestros días. La exposición del propio usuario de sus datos personales, exposición pública e indiscriminada. Con eso termino mi participación, les agradezco mucho. Tiene el uso de la palabra el doctor Daniel Ortiz Lora, académico Unipol. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a la universidad por invitarme al Senado de la República, por acogernos en esta pequeña plática que vamos a tener, ¿no? Pues empecemos. La siguiente, por favor, esa es mi presentación únicamente. La siguiente, por favor. Pues los conceptos básicos, ¿no? Al hablar de ciberseguridad, tradicionalmente nos vamos a definirlo como la seguridad y la protección que se da a las defensas de las nuevas tecnologías. Es decir, únicamente tocamos el Internet de las cosas, pero hay algo muy importante, el Internet de las personas. ¿Dónde dejan los derechos humanos? ¿Cómo nos protegemos? Y yo creo que esa es una gran interrogante que tenemos que cubrir y que pues
debe de ser además de cubierta, tratada con suma delicadeza, ¿no? Porque pueden estar en juego derechos humanos, ¿no? Por el otro lado, comercio electrónico, que mi tema es prácticamente relacionado con, al hablar de comercio electrónico, pues el comercio electrónico no es más que realizar un intercambio de mercaderías y de servicios, ¿dónde? Dentro de la plataforma conocida y llamada como Internet, o bien con la utilización de nuevas tecnologías. Siguiente, por favor. Vamos rápido un poco por el tiempo que tenemos, ¿no? Datos de la Conducef. En este caso, respecto a los datos de la Conducef, tenemos que en el 2018, el año pasado, hay 137.505 millones de pesos de operaciones realizadas vía tarjeta de débito y tarjeta de crédito, tarjetas bancarias. Es decir, aumentaron en un 90% respecto al 2017. Vemos una creciente tendencia en materia de operaciones electrónicas de comercio y sobre todo realizadas vía instrumentos bancarios. Estas operaciones de comercio electrónico, tienen una gran característica, que es que ya son el 0.6% del Producto Interno Nacional. Es decir, avanzamos en comercio electrónico. Asimismo, pues esto quiere decir que el 80% de los mexicanos realizamos operaciones vía comercio electrónico. Mucha gente, y sobre todo cuando doy clase en diferentes universidades que tienden a acogerme, me preguntan, eso no es, o me cuestionan, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque yo no compro vía comercio electrónico. ¿Y qué les digo yo? ¿Bajas canciones de iTunes? Sí. Entonces, estás comprando vía comercio electrónico, tan simple como esto y que lo que compartía mi compañero Joaquín. ¿Entras a Facebook? Sí, estás haciendo operaciones de comercio electrónico. En este caso, si somos muy puristas jurídicamente, estaríamos haciendo permutas. Permutas, ¿y qué estamos cambiando? Datos. ¿Y de qué naturaleza? Personales. Entonces, tenemos que sí existen esas estadísticas y que verdaderamente se apegan a la realidad, ¿no? Es decir, en cada momento estamos ya comercializando vía medios electrónicos, vía Internet. Siguiente, por favor. El Código de Comercio, aquí dos artículos fundamentales, el 80 y el 89 bis de este código. ¿Por qué? Porque son la fuente del comercio electrónico en México. Primero que nada, el artículo 80, en el cual los legisladores fueron sabios. ¿Por qué? Porque lo dejan abierto. Nos dice el artículo 80 que los convenios y contratos mercantiles que se celebren por correspondencia, telégrafo o mediante el uso de medios electrónicos ópticos o de cualquier otra tecnología. ¿Esto a qué nos da pauta? A que si comercializamos vía WhatsApp, vía Facebook o cualquier plataforma que pueda surgir, esto evoluciona rápidamente, pues los actos son completamente válidos y se amoldan a lo que venga viniendo cada día, ¿no? Y quedarán perfeccionados estos actos, ¿desde dónde? Desde que se recibe la simple aceptación y la propuesta de las condiciones que éstas fuesen modificadas, ¿no? Este artículo, como se los dije, es fundamental, es la fuente del comercio electrónico en México legislativamente. A su vez, el artículo 89 bis lo refuerza, diciendo que no se negarán efectos jurídicos o validez o fuerza obligatoria a cualquier tipo de información por la sola razón de que esté contenida en un mensaje de datos. Refuerza prácticamente al artículo 80, el 89 bis, como la fuente jurídica del comercio electrónico en México. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. La presunción del envío de mensajes de datos. El artículo 90. Este artículo es sumamente importante. ¿Por qué? Porque los mensajes de datos, muchos se preguntan si tienen fuerza de documento público, que si por la utilización de prestadores de servicios de certificación son asimilables a los documentos públicos, inclusive a los instrumentos de naturaleza notarial o de corredores públicos. Pues resulta que este artículo 90 nos dice claramente qué fuerza probatoria tienen. Tienen exclusivamente la fuerza de una presunción. Forzosamente el artículo 90 nos da y nos dice qué alcance tienen, es decir, únicamente es una presunción. Y esto siempre y cuando se den tres supuestos. El primero, aquí lo desglosé, el artículo es corrido, yo lo desglosé con las viñetas para un mejor entendimiento.
pero nos dice que es cuando sean emitidos por el propio emisor. En segundo lugar, cuando sean emitidos por alguien que, teniendo la autorización del emisor, utilice su firma electrónica. Ojo, nunca debemos de dar la firma electrónica. Lo más común es que se le den a las secretarias, a los contadores, para que cumplan los efectos. La firma electrónica se equipara a la firma autógrafa. Se equipara exclusivamente. ¿Por qué? Porque así lo acoge nuestro Código de Comercio derivado de las leyes modelo de UNCITRAL en materia de comercio electrónico. A su vez también cuando sea hecha por un bot, es decir, por un programa o un sistema de información que esté precisamente programado para hacer este tipo de acciones, ¿no? Son los tres supuestos para que se entienda por presumible un envío de mensaje de datos. Siguiente, por favor. El artículo 9 de la Ley de Firma Electrónica. Este artículo nos dice qué es lo necesario para la utilización de la firma electrónica en México. Propiamente la firma electrónica, ¿quién es la autoridad reguladora? La Secretaría de Economía. ¿Y quién la puede emitir? Tres tipos de entes llamados prestadores de servicios de certificación, que pueden ser notarios o corredores públicos siempre y cuando estén habilitados y capacitados para ello. ¿Ante quién? Ante la propia Secretaría de Economía. Empresas constituidas con ese fin, pero también, obviamente, habilitadas y certificadas por la Secretaría de Economía, y las entidades públicas, que es el caso del SAT, que por eso nos emite también firmas electrónicas, pero siempre y cuando estén habilitadas y certificadas también ¿por quién? Por la propia Secretaría de Economía, esto conforme al artículo 100 del Código de Comercio. Pero si estamos hablando de los elementos de la firma electrónica marcados en el artículo 9 de la ley de ese mismo nombre, tenemos que van a ser dos, que son el certificado digital y la llave privada. ¿Cuál es la diferencia entre estos? El certificado digital es emitido precisamente por la parte que confía, es decir, por el prestador de servicios de certificación, que es uno de los tres ya mencionados por el artículo 100 del Código de Comercio. Y la clave privada, que está a cargo y la emite ¿quién? El propio particular. Entonces, con estos dos elementos tenemos que se conforma la firma electrónica según el artículo 9 de la ley. Siguiente, por favor. El certificado digital, que es un certificado digital, ya lo hablamos hace unos momentos, pero en este caso me gusta esta definición, que es una definición de Pedro Asensio y completamente derivada del derecho comparado mexicano con el español, y nos dice que es un concepto básico tanto en la legislación mexicana como en la española, es el de certificado emitido por una tercera parte de confianza cuya intervención es necesaria cuando la firma electrónica se utiliza en redes abiertas, típicamente entre personas que no se conocen previamente. Es decir, como podemos darnos cuenta, el autor que citamos en esta diapositiva propiamente nos está hablando de la similitud que existe en los conceptos tanto españoles como mexicanos. Siguiente, por favor. Vamos rápido, pero por lo mismo del tiempo, ¿no? Los paraísos de Internet. ¿Qué son los paraísos de Internet? Aquí es sobre todo cuando entro en el clímax de la exposición y ajustándome un poco a lo que manejó también Joaquín, que son delitos informáticos. Los paraísos de Internet son territorios que representan una baja imposición legislativa respecto con otros. ¿Esto qué quiere decir? Aquí viene un concepto elemental que vimos prácticamente todos los que somos abogados en la materia de introducción al estudio del derecho: conflicto de leyes en el tiempo y en el espacio. ¿Por qué? ¿Cómo está tipificado cierta conducta en un país respecto con otra? Esos son los paraísos de Internet. Y tienen como ejemplos de sus principales retribuciones las contribuciones. Es decir, puedo realizar un acto de comercio en otro país desde México, tal vez burlando la legislación mexicana a efectos de pagar menos contribuciones. Pudiese ser, ¿no? La comercialización de productos, que ahorita vamos a poner unas láminas un tanto cuanto preocupantes, la protección de datos personales, que lo subrayo porque tiene una mucho mayor trascendencia, dado que también los datos personales, como lo mencionaron ya en otras ponencias y mi compañero Joaquín, son un derecho humano y que además es la excepción a las garantías de que son provistas por el Estado al contrato social. ¿Por qué? Porque ¿quién debe defender los datos personales? Nosotros, los mismos particulares, ¿no? Y los delitos informáticos. Continuamos, por favor. Los paraísos fiscales, lo que platicábamos hace rato. Este mapa es de la Unión Europea. La Unión Europea y cómo conlleva y a quién considera paraísos fiscales. ¿Qué son los paraísos fiscales? Al igual, países en los cuales se realizan diferentes operaciones con la finalidad de bajar las cargas impositivas.
Los paraísos fiscales pueden ser beneficiados del comercio electrónico. ¿Por qué? Porque podemos realizar los actos con la facilidad que nos dan las nuevas tecnologías en diferentes territorios, con la única y especial finalidad de probablemente disminuir los impuestos, lo cual obviamente no es correcto y en lo cual debe haber un esfuerzo de las legislaciones para empatar esto, ¿no? Siguiente, por favor. El mapa de David Banizar. Este mapa, ¿qué nos dice? Nos habla de una aprobación que se da a los países que en su caso tienen buenas legislaciones en materia de protección de datos. Los países azules en los cuales está México, que ocupamos una posición dentro de los 10 mejores países con legislación de protección de datos, son precisamente los que cumplen ciertas normativas para proteger este derecho humano que tenemos, que es la protección de nuestros datos personales. Propiamente, ¿cuál se dice que son los países con menor legislación en materia de datos personales? Lo encabezan los países africanos, como se ven en el mapa, y preocupante aquí en el continente americano, Venezuela y Bolivia, que prácticamente no existe la protección de datos personales. Otro preocupante, y que muchos pensamos que por ser los padres de la democracia y de los derechos humanos van a tener una excelente legislación en materia de protección de datos personales, son los norteamericanos. De hecho, están señalados en blanco. ¿Esto por qué? Porque Estados Unidos, como país en general, está calificado con una mala regulación en materia de protección de datos personales, no porque no exista, sino porque ellos tienen exclusivamente leyes de privacidad. ¿Y qué nos dicen estas leyes de privacidad? Únicamente que no se van a revelar los datos personales que son posesión de ¿quién? Del propio gobierno. ¿Por medio de qué? De la Ley Patriota. La Ley Patriota surgida después del 11 de septiembre por el presidente George Bush, ¿no? Entonces es contrario a los datos no son de nosotros, sino pertenecen al gobierno. Y lo único que existe es cierta privacidad sobre dichos datos, ¿no? Siguiente, por favor. Ya para acabar. Tenemos estos que son ciertos aparatos que están de venta online en México, también considerados dentro de los paraísos de Internet, como que pueden ocasionar ciertos estragos o a la paz social, y por eso los puse, ¿no? Los dos primeros, bloqueadores de señales GPS, asaltos a camiones en las carreteras. Se utilizan y se pueden adquirir vía Mercado Libre. Los siguientes dos, una jeringa y una pistola, ¿para qué? Para el sacrificio de perros y para el sacrificio de ganado. Lo utiliza la gente ¿para qué? Para suicidarse, para quitarse la vida. Y se pueden adquirir vía comercio electrónico en México. La siguiente, ya para acabar, por favor. Tenemos aquí los ejemplos, quité los nombres de las empresas, pero digamos tenemos una mexicana en la cual se vende la pistola para sacrificio de ganado y los bloqueadores. Y del otro lado tenemos una norteamericana, comercializa en México, en el cual curiosamente en los portales norteamericanos no aparece, pero en los portales mexicanos sí, el bloqueador de señales GPS, y abajo una china, en la cual únicamente aparecieron los bloqueadores de señales GPS. Preocupante, ¿por qué? Porque son instrumentos que pueden ser ocupados para hacer daño y se pueden adquirir muy fácil y a precios verdaderamente risibles. 1,600 pesos la pistola, 120 pesos promedio los bloqueadores de señales GPS. Pues les agradezco mucho el tiempo. Soy breve con la conclusión por el tiempo expuesto. Muchas gracias. Hace uso de la palabra el maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y todos, a la Unipol, por supuesto, por esta amable invitación, al Senado de la República por recibirnos en sus instalaciones y, por supuesto, a este panel de lujo con el que estoy compartiendo la mesa. A mí me corresponde tratar sobre un tema transversal a todo lo que se ha dicho hoy día, en este momento, en esta mesa, que tiene que ver con la ciberseguridad. Como todos sabemos, las dos últimas décadas del siglo XX y las dos primeras de este siglo XXI, ya las que van, estamos en 2019, todo lo que existe o existía en el mundo se transformó. La realidad virtual invadió con una fortaleza muy penetrante a la realidad simbólica en la que habitamos todos y todas en este mundo. Y eso es algo irreductible.
Hoy no podríamos hablar de nuestra cotidianidad, de nuestras relaciones sociales, democráticas, institucionales, financieras, sin tener que necesariamente hablar de grandes temas como la Big Data, el propio Bitcoin, ¿no? Los temas vinculados con el WISE, incluso para nuestra convivencia en la ciudad, el Airbnb, para cuando viajamos, los mecanismos de comunicación directa, el WhatsApp, para escuchar música, el Spotify, ¿no? El Uber para trasladarnos de un lugar a otro. ¿Y qué creen? Todo eso se transformó o es utilizado por una maquinita muy pequeña que todos tenemos nosotros en nuestro bolsillo en este momento. Bueno, en nuestro bolsillo no, y en nuestra mesa, ¿no? Hoy estamos comunicados globalmente. Hoy el nivel de comunicación transformó las fronteras, desdibujó incluso las relaciones verticales del poder, como las conocíamos, y la vinculación que un ciudadano o ciudadana tiene con el resto del mundo es rápida, expedita, vinculante, directa. Hoy por hoy, el ejercicio lo tenemos al alcance de nuestras manos, nos podemos relacionar con personas que están del otro lado del mundo. Y eso significa esta explosión tecnológica que para muchos es la cuarta revolución industrial, la revolución digital en nuestro mundo moderno. Y eso, por supuesto, también creó una ruptura en las relaciones de poder y en las relaciones de seguridad vinculadas con el Internet. Muchos de nosotros seguramente crecimos y aprendimos que la libertad en el Internet tendría que ser una de las premisas con las que se tendría que desarrollar el mundo virtual, y que la regulación al Internet tendría que ser cada vez menor, en un umbral que no permitiera que esa libertad en Internet fuera regulada o limitada con algunos catálogos, incluso en materia de regulación internacional. Si bien eso es cierto y tenemos que proteger la libertad en Internet, la libertad en las redes sociales, también es cierto que para que esa libertad virtual prevalezca, tenemos que garantizarle a esta comunidad universal, incluida la nuestra, que el Internet también es seguro. Y hoy, como hemos venido viendo a lo largo de esas exposiciones, pues hay una serie de parámetros, de ejemplos y de escenarios que nos preocupan a nosotros como instituciones en materia de ciberseguridad. La ciberseguridad es un concepto que surge necesariamente frente a problemas que se han detectado en el mundo virtual en el que habitamos. Desde los famosos piratas tecnológicos hasta hoy, los gobiernos que inciden directamente, incluso en compañías que no necesariamente están vinculadas con su ideología. A ver, y me refiero al caso que todos conocimos, por ejemplo, en Corea del Norte y el hackeo que se hizo a Sony. En una auténtica manifestación de autoritarismo vinculado con un Estado, atacando a una empresa directamente vinculada con temas virtuales. Entonces, hoy ya no solamente hablamos de este nihilismo onírico, ¿no?, de lo que en algún momento, en la primera etapa del desarrollo de las tecnologías, los propios piratas o los hackers, ¿no?, presumían al momento de descifrar los códigos de seguridad de empresas o de gobiernos, y los presumían. Hoy ya no solamente es una manifestación de ocupación en la Internet con relación a este tipo de aspiraciones, sino que ya hay empresas, hackers especializados, gobiernos que tienden a debilitar el instrumento del Internet para también debilitar nuestra seguridad en las relaciones que tenemos ahí dentro. Se ha hablado mucho sobre la protección de los datos personales. México, en efecto, es uno de los estados nacionales con una regulación muy importante en la materia,
y me parece que ayuda mucho. El nivel de protección es un nivel constitucional, es de base constitucional la protección de los datos personales, es un derecho humano fundamental. Pero cuando hablo sobre estos temas de riesgo, también tenemos que remitirnos a lo que ha sucedido en el inmediato con el uso indebido de los datos personales en casos tan relevantes como el Cambridge Analytica, en casos tan relevantes como el Brexit y, por supuesto, está en investigación en el tema, pero el no a la paz en Colombia. Son temas que han penetrado de manera transversal a cualquier nación. El mundo virtual, lo sabemos, no conoce fronteras, como lo manifesté hace un momento, y por supuesto tenemos que identificar cuáles son los 3 sujetos más importantes en la relación que tiene como tendencia o tendría que tener como tendencia la protección del mundo virtual. Y me refiero a la ciudadanía digital. Nosotros, como ciudadanos digitales, tenemos que conocer cuáles son los derechos vinculados al momento de relacionarnos en el mundo virtual, a las empresas, naturalmente, me refiero a Microsoft, a Google, a Facebook, a Twitter, a todas estas empresas que hoy son superpoderosas en el mundo virtual y que se relacionan de manera permanente con nosotros, y por supuesto a los gobiernos. Me parece que estos son los 3 sujetos activos más importantes en la relación que permea la ciberseguridad. Lo acaba de señalar atinadamente nuestro querido doctor. Las legislaciones, incluso de carácter regional, son muy dispares. Lo que para un país es un delito, para otro es una falta administrativa, o para otro país ni siquiera es una falta en una regulación interna. ¿Qué tenemos como obligación? Generar políticas públicas integrales, muy armonizadas, primero a nivel regional y después a nivel universal, que nos protejan debidamente en esta era digital. A partir de ahí ha habido algunos intentos en los que se ha intentado armonizar este tipo de regulaciones internacionales, como ha sido el Convenio de Budapest de 2001 sobre ciberdelincuencia, en donde se describen tareas de carácter sustantivo y adjetivo, es decir, de contenidos de base sustantiva que se convierten en derechos y también en procedimientos de protección y también en mecanismos de cooperación internacional contra la ciberdelincuencia. Valdría la pena identificar cuáles son los parámetros que a nosotros como Estado Nacional nos pueden identificar y nos pueden ayudar para contener este tipo de problemas a nivel local. ¿Qué otro tipo de problemas detectamos a manera de ejemplo? Podríamos hablar toda la mañana sobre estos temas, pero el tiempo es complicado. Temas en donde ya se ha constatado en estados nacionales una afectación en materia de ciberseguridad. Estonia, ¿no? En Estonia los hackers rusos debilitaron todo el sistema de servicios públicos en el este de Europa. Naturalmente estaban enfrentándose a un modelo de separación de las exrepúblicas soviéticas, pero la gran influencia que tiene Rusia sobre el este de Europa sigue siendo muy importante. Estonia había llegado a un modelo de desarrollo tecnológico y digital muy importante para el desarrollo de sus servicios públicos, y lo que hizo, y eso fue hasta anecdotario, porque lo que hizo Estonia fue retirar una estatua de un exsoldado ruso que pertenecía a las exrepúblicas soviéticas y que por supuesto ya no permeaba en la ideología que para este momento tenían los de la República de Estonia. Y como represalia, los hackers rusos justamente hackearon todo el sistema de servicios públicos de Estonia y generó un conflicto a nivel nacional. Otro ejemplo, pues el de Corea del Norte, con Sony, que ya lo señalé. Otro en México, muy reciente, que también ustedes habrán identificado, que tiene que ver con el padrón electoral subido a la plataforma Amazon, ¿no? Ahí, en realidad, sí es un problema de seguridad, pero tiene que ver más con protección de datos personales, pero es un caso que en México ya sucedió. Y, por supuesto, las termoeléctricas en Ucrania, también vinculados con hackers
rusos y lo que ha sucedido, por supuesto, en la Agencia de Seguridad de Estados Unidos. Es decir, hoy la ciberseguridad sí tiene que ver con lo que en la proyección estamos generando, pero incluso quien coordina Microsoft México dice que hoy nos encontramos frente a un nuevo escenario bélico. Empezamos por el aire, después en tierra, por el mar, pero hoy también se pueden desatar problemas incluso entre estados por ataques cibernéticos. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado, todas y todos los habitantes de este mundo digital, para evitar que lleguemos a catástrofes innecesarias en esta era digital. Concluyo diciendo, necesitamos una armonización primero por regiones y después universal, vinculada a la protección de vida de nuestra actividad en Internet, que cruza no solamente por la política, no solamente por la democracia, no solamente por las finanzas, sino por una nueva calidad de vida que queremos que sea cada vez mejor y más sana al momento que accedemos al Internet vía un aparato tan poderoso que no es el exclusivo como son nuestros teléfonos celulares. Muchas gracias. Muy gentiles, en realidad esta mesa, a mí en lo particular, soy abogado, me llama mucho la atención por el tema de los delitos informáticos, que es cierto, yo creo que es una cuestión generacional, que necesitamos irnos adentrando en estos temas tan apasionantes. Agradecemos mucho su participación y me permitiría darles un reconocimiento por parte de la universidad en virtud de su participación. El maestro. La protección penal de los datos personales, delitos cometidos a través de Internet y ciberseguridad, comercio electrónico y paraísos de Internet fueron los temas que les llevamos a través del canal del Congreso, temas que se celebran, que se abordan en la cumbre Unipol 2019 que se celebra en esta Cámara de Senadores. Vamos a ir a una pausa, regresamos, no se vaya, es muy breve. Gracias por continuar con nosotros en el canal del Congreso. En este momento llevaremos hasta su pantalla la mesa de trabajo Retos de Ciberseguridad. Esto como parte de los trabajos que se realizan en este Senado de la República por parte de la cumbre Unipol 2019. Le invito a que se quede con nosotros en el canal del Congreso. Bienvenidas y bienvenidos. And have good cybersecurity. He's coming from the Federal Bureau of Investigation, from the Division of Cybersecurity. So without further ado, welcome. Muchas gracias por la invitación de venir aquí para hablar con ustedes. Disculpa que mi español no es tan elegante que los además, pero ojalá que puedan entenderme de esta información muy importante de ciberseguridad. Tengo 15 años investigando crimen o delitos cibernéticos por el FBI. Tengo 4 años aquí en México apoyando las fuerzas de investigación aquí, Policía Federal, los estados y también PGR, AIC, algunos grupos ahí de cibernético, apoyándoles con investigaciones. La crimen o delitos de cibernético no tienen fronteras. Por eso, muchas de personas como yo que investigan crimen o delitos de cibernético, estamos en oficinas en diferentes partes del mundo. Por eso, en los 4 años aquí, estuve aquí en México. Yo vi mucho crecimiento en este tema de delitos de cibernético aquí en México. Parte de esto vienen de grupos que vienen a México para escapar situaciones mal. Hay ingenieros de ATMs, de bancos,
que vienen de Venezuela y están viviendo aquí en México y están formando grupos de hackeo aquí, atacando los ATMs. Y hay grupos también de Rusia, hay otros grupos de diferentes países que vienen aquí para escapar una situación mala en su país, para mejorar, para tener una mejor vida aquí en México, pero ellos cambian su mente de pensamiento y tratan de organizar un grupo de hackeo. Voy a explicar un poquito. Voy a hablar un poquito de los 10 mejores consejos que pueden hacer para ciberseguridad en su vida o su compañía. Pero es una práctica que empieza con cada persona, menos es en su casa o en su trabajo, es lo mismo. Entonces, primero vamos a ver si las personas que son víctimas son todos de nosotros. Eres un ejemplo para los hackers, los hackeadores. Y es imposible de asegurar su información. Esa es la cosa que tiene que entender. No hay ningún programa, ningún sistema van a proteger a su información o una compañía. La idea de ciberseguridad es detectar y minimizar el daño. Tiene que tener un plan y pensamiento en su cabeza que van a ser atacados. Va a ser un compromisado de su información. Es un banco, una compañía, una gerencia de gobierno o en su casa. Es imposible. Pero hay pasos que pueden hacer para reducir o minimizar el daño o hacer como una víctima atractiva. Entonces, por eso, con ese pensamiento vamos a seguir con el número 2. Necesitamos mantener nuestros sistemas. Muchos de los hackeadores buscan por sistemas que son vulnerables. Por ejemplo, en las compañías, a veces las compañías tienen bastantes sistemas, tienen como 1000 sistemas en la compañía y a veces no sabe qué sistema tienen, qué sistema de operación, si es Windows XP, Windows 7, Windows 10, ellos no saben. A veces es un computador que está ahí escondido en una oficina que nadie busca o usa esa oficina, pero este sistema está conectado a la red y este fue el sistema que entraron los hackeadores, porque ese sistema es como Windows 98 o menos y es muy vulnerable. Entonces hay muchas herramientas que pueden usar para atacar este sistema y si este sistema está en la red, ellos pueden hacer, digamos en inglés, un pivot a otro sistema por medio de este sistema. O mejor, este sistema tiene derecho de administración. Es posible. Pero para mantener los sistemas es muy importante de mantenerlos. Y en los sistemas en su casa, tiene que activar la actualización de nuevos updates automáticamente. Ese es lo mejor. Vamos a seguir. El número 3. Para evitar las estafas de phishing y otras maneras de esquemas por medio de correo o también por teléfono, es muy importante de cuidarse con los emails. El problema que yo vi mundial es que nosotros como humanos, como personas, no hablamos por teléfono más, no hablamos con nadie. A veces la primera llamada o comunicación que yo recibí de una persona, un compañero aquí en México, estoy trabajando, una persona del gobierno, es un WhatsApp, un texto, no una llamada, hola, soy
inspector de cibernético de esta oficina, somos un WhatsApp. Y siempre me dan un poco de cuidado, como, ¿quién están comunicándome? ¿Quién está tratando de engañarme? Es mi manera de pensamiento. Pero hoy en día nunca charlamos por teléfono. Siempre, un correo, respondamos por correo o WhatsApp. Y ese es el problema número uno en el mundo. Hay un crimen que está subiendo tan grande mundial, se llama el Business Email Compromise, el compromiso de correo electrónico de una empresa, un negocio. Y la manera que ellos utilizan es un email. Ellos buscan por información como una transacción de buenas raíces, real estate. Hay una transacción grande, ellos buscan cuando están listos de hacer una transferencia entre las personas que compran la casa y van a mandar el pago por transferencia. Y muchas de estas estafas vienen de África. Y ellos hackearon los correos, leyeron y cuando pueden ver que una transacción está listo, pueden ser una transacción entre compañías también, una transacción de $1,000,000 de pago por servicios y ellos mandan un correo que parece de la persona que van a recibir el pago. Ellos cambian un poquito como un O por un 0 o una I por un 1. Ellos cambian poquito la dirección de correo para que la víctima pueda tener confianza en este correo. En este correo ellos dicen que, mire, tenemos problemas con nuestro banco, por favor usa este otro banco de nosotros para mandar esta transferencia. ¿Y sabes qué? Nadie levanta el teléfono, llamar, decir que es correcto, me mandan un correo para hacer una transferencia a otro banco que nunca han pedido esto antes. Entonces, nadie llama. En este momento, la persona en la compañía o en la transacción de la casa mandan $200, $300, $500,000 en una vez. Y cuando llegan a un banco, como si las víctimas están en Estados Unidos, llegan a un banco en Estados Unidos y directamente ellos hacen una transferencia a otro país. En este momento, muchas de las transferencias vienen a México. El número uno país en el mundo que reciben esas fundas del BEC o de BEC es Hong Kong. El número 2 es México ahora, porque es muy fácil, hay mucho comercio entre México y Estados Unidos. Y esas son la información que yo tengo de este tipo de delito que yo vi aquí en México. Ahora tenemos un grupo de trabajo, un task force que estamos trabajando con México. El año pasado fue número 2, pero este año ya México es número 6. Está bajando el rango por el trabajo que hacemos nosotros con México y Estados Unidos de evitar este problema. Pero es un ejemplo de como phishing. Pero es un phishing que atacan los negocios. Y también atacan la confianza entre las transferencias de comercio. Y siguiente. Número 4. Practicar un bien gestión de contraseñas. Hoy en día los computadores son muy rápidos, muy poderosos. Una contraseña de 8 dígitos y menos pueden ser rompidos en más o menos un mes. Por un ataque de sistema pueden romper las contraseñas de 8 digitales y menos. Por eso la práctica es tener más de 14 en tu contraseña. Y
y si puede ser un frase, entonces es mejor hacer un frase con números y cosas así. Una contraseña de 14 y más duró como un año de romper, de obtener. Entonces, si tienen los passwords de 20 o 24, entonces no necesitan cambiarlo cada 3 meses o 4 meses, puede cambiarlo cada año. Es una práctica que hacemos nosotros en el FBI. Y también se llama el multi-factor authentication. Cuando haga su contraseña, espera un SMS que viene del banco o de Google para un código que incluyen en su contraseña. Esa es otra manera muy segura de asegurar sus sistemas. En el FBI, para tener acceso a mi email por un laptop, necesito una contraseña, un PIN personal y también tengo una cosita para recibir mi RSA token y para incluir esta para hacer acceso. Y ese es muy, muy, muy seguro. Hay muchas cosas que ellos tienen que romper y obtener para tener acceso a mi email. Vamos a seguir. Ok, la siguiente. ¿Hay preguntas? Sí. Número 5 es, ten cuidado con, ¿es número 5 o 4? Oh, 5, perdón. Ten cuidado con los clics que hacen en el Internet. Si no conozcan el website, no conozcan el email que reciben, cuidado con los clics a los hyperlinks, porque a veces tienen una manera de instalar malware a su sistema. Entonces, ustedes están familiarizados con el ransomware, ¿no? Es como una manera de extorsión que un programa instalaron en su sistema, encriptaron todo su disco duro y tiene que pagar por el dark web un Bitcoin, una cantidad de Bitcoin para recibir la contraseña de decriptar la información de su sistema. Entonces se llama ransomware o una manera de extorsión. Hay muchas compañías mundiales que fueron víctimas de esta. La ciudad de Baltimore en Estados Unidos hace 3 semanas recibió todos sus sistemas fueron encriptados. En toda la ciudad casi paró de trabajo, no pueden hacer nada. Si ellos pagan, reciben la contraseña para recibir toda la información. Y hay mucha gente mundial que reciben esto, es por medio de los clics. Si un website o un email, clican y hacen un clic de un hyperlink y van a instalar este malware, ransomware. Entonces, cuidado con esto. Por ejemplo, si reciben un email de mí hoy, ¿ustedes van a creer que este email viene de mí? Es posible, pero no. Es mejor que me llamen. Corey, me manden un email con un documento que voy a abrir. Es posible que un hacker oí de esta conferencia y manden un Adobe attachment. Dicen que aquí está mi presentación. Si quiere una copia, sí, voy a hacer clic de Adobe, no van a abrir. Y van a hacer un email, el email que están casi de mi nombre, pero los O's de Corey es un 0. Y ellos, usted dice que no puedo abrir el Adobe, yo quiero leer. Bueno, mandan a su gerencia de IT, sus administradores de informáticas. Ellos pueden abrir. Entonces, van a engañar a ellos también. Ellos van a hacer clic también, pero ellos son administradores, entonces voy a hacer acceso al sistema que tienen admin.
Es una manera muy rápida que un hacker puede entrar al sistema. En mis investigaciones, ese es número 2 de los hackeos los hackeadores que quieren entrar en un sistema, es buscar por una persona en la compañía que van a abrir un Adobe Attachment. Adobe no es muy seguro. Es muy fácil de mandar un PDF que es puro malware. Y parece que es un PDF. Ok, siguiente. Número 6. Nunca dejan sus cosas sin cuidar. Aquí puedo ver que mi laptop está aquí conmigo. No voy a dejar allá a otro lugar porque ahí está mi laptop y está mi thumb drive y todo. Entonces, nunca dejen sus cosas sin ver dónde están. Esa es otra manera de atacar teléfonos, es otra manera que atacar los laptops. Está en un café y tiene que ir al baño y su laptop está abierto, no dejan ser abierto el laptop. Ciérralo, hagan una contraseña o algo así, o llévalo al baño consigo. Entonces va a ver muy raro que está con su laptop en el baño, pero es más seguro. También muchas de las cosas como su disco, hagan una encripción de su disco. Es mejor que hagan una encripción si pierda su laptop y una persona se roban o algo así, ellos no pueden abrir el sistema o sacar el disco y sacar información de su disco. Y Microsoft, el Windows 10 tienen BitLocker, es parte del sistema. Pero hay otros sistemas como TrueCrypt que son gratis y otros sistemas, otros programas son gratis. Pero cuidado donde reciben estos programas. Busquen por un programa que la mayoría de gente está usando mundial. No de un programa dice que hay 3 descargos y todos los estrellas son 1. No es bien programa esta. Número 7. El número 7 es proteger los datos confidenciales. Eso es una bien práctica en la casa, pero es mejor para el negocio. En los negocios, mucha gente tiene acceso a información personal. En Estados Unidos también hay servicios. En el pasado, muchas de las compañías en el pasado en Estados Unidos hacen ¿cómo se dice en español? Shredding, los papeles. Se destruyen los papeles, ¿verdad? Y tienen su propia máquina, ¿no? ¿Qué? ¿Riturar? Ok. Y ellos lo hacen por sí mismo en la compañía. Pero porque pues muchos de sus empleos toman mucho tiempo durante el día haciendo esto, ellos pagan por un servicio vienen a recuperar todos los papeles, a llevar a su fábrica o su bodega para hacer una destrucción de los documentos también. Esta es el sueño bueno de los hackers, porque solamente necesito una vestida de la compañía, voy a llegar y voy a decir, ¿dónde están todos sus papeles de información, de datos confidenciales que voy a destruir? Dámelos y voy a llevar toda la información a mi casa. Entonces, cuidado con la información de los datos confidenciales. Piensen en la manera de los hackers que ellos busquen por información. También ellos van a buscar por información por ingeniero social. Una manera de contactar personas en la compañía. Y ellos van a decir que ellos son parte de la compañía o son la secretaria del jefe, del presidente de la compañía o algo así, para dar prisa. Dame la información porque el presidente necesita esa información ahora mismo. Entonces toda la gente tiene miedo del presidente de la compañía, ¿verdad?
y quieren perder su trabajo, entonces van a ofrecer la información sobre el teléfono o por correo. Entonces, pero esa responsabilidad es para todos. Y la información es confidencialidad, es nombres, fechas de nacimiento, el CRUP, número de CRUP, información que ellos pueden utilizar para hacer el robo de identidad. Número 8. El número 8 es usa dispositivos móviles de manera segura. Entonces, todas las cosas aquí, los teléfonos usamos como 100%, como 90% del día estamos usando los teléfonos siempre. Entonces, para mí, mi teléfono, usan un PIN. Un PIN de 8 detalles es muy, muy difícil de romper. Uno de 4, más fácil. Pero un PIN es mejor que una contraseña. Y un PIN también que guardan todo el teléfono es lo mejor para guardar información. Pero nosotros tenemos muchas aplicaciones en el móvil que usamos para hacer banco, hacer pago, comunicación de email. Entonces, tenemos más información en nuestros teléfonos, más información importante de los hackeadores, más que su laptop y más que su sistema en el trabajo. Y a veces hacemos mucho trabajo y negocio en el teléfono. Entonces, es rico, está lleno de información que yo quiero tener. Y también, qué triste, pero los teléfonos son lo menos, tienen menos seguridad que otros sistemas. ¿Por qué? Porque los sistemas, este teléfono, las compañías lo hacen con menos seguridad para que no tienen quejas. Oh, no me gusta Apple porque siempre no puedo usar el teléfono, siempre están cerrados, siempre están, no puedo usar. Entonces, muchas de las compañías, porque no quieren quejas o no quieren una reputación de es un mal sistema, se quitan toda la seguridad. Entonces, Android no es muy seguridad. Y Apple está mejor, pero están quitando más y más de seguridad para que está más fácil de usar. Pero estas cosas, nosotros tenemos un montón de información privada en esos teléfonos, más que su laptop. All right, número 8. Oh, 9, sí, perdón, 9. Instalar protección antivirus. El antivirus no es una cura 100%. Es otro nivel de seguridad, pero no es 100%. La cosa es que para un antivirus, un antivirus, para usar esto, tiene que ser identificado el malware o el virus. Porque si no está identificado, no está en la lista del sistema, no van a detectar. Entonces, no tienen mucha confianza en el antivirus, pero es mejor que tenerlo para otro nivel de seguro. Y la otra cosa para entender es buscar por antivirus o antivirus que no están fabricados en los países que son notorios por hackers, por los hackeadores. Y entonces hay productos de Rusia, de China, de Corea del Norte, que ellos usan para vender a ustedes, pero también tienen los backdoors, tienen maneras de ellos pueden entrar al sistema. Entonces, cuidado con cualquier cosa. Nosotros, como humanos, nos gustamos cosas gratis, ¿verdad?
y los hackeadores saben esto también. Entonces siempre ofrecen cosas gratis. Entonces tenga cuidado con ofrendas de sistemas que son gratis. Vamos a instalar gratis. Yo soy una persona que yo pienso en ciberseguridad, no pienso en los políticos. Pero hay sistemas en el mundo que son compromisados. Entonces, ustedes han oído esto en las noticias de como Huawei. Esta es una compañía del gobierno de China. Entonces, ellos están dando sistemas gratis a muchos países mundiales. Y están dando sistemas que son como 50% más barato que otros sistemas de otros países de Suecia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Japón. Pues tiene que pensar, ¿verdad? Recuerden, los hackeadores se ofrecen algo gratis o muy barato para que la gente use. Entonces, cuidado con sistemas, programas que vienen de países que son conocidos de espionaje, de hackeo y robo de información. Ese es el ese es el número 9. Ok, bueno. No es político, es solamente ciberseguridad. El número 10. Copiar su información y asegurar sus datos por medio de los backups. Hacer copias de seguridad de su sistema y también una punta de restauración. Si está usando un Macintosh, podría ser una punto de restauración. Hay otros sistemas que hacen un backup. Me gusta hacer mis backups de mi información en la nube. Me gusta usar el OneDrive de Microsoft, que está seguro. Es una otra manera que proteger mi información si por accidente yo hace clic y hay un ransomware en mi sistema y todo mi disco está encriptado. Ni modo. Yo hice un backup, está en la nube y voy a reinstalar todo mi sistema de laptop y regresar mi información del OneDrive. Entonces es una manera de cuidar su información y no ser víctima de estas extorsiones o ser víctima de pérdida de su información o de dinero de su banco. Es otra manera. Ok, un bonus. Una más página. Ese es el bonus. Usen un firewall. El Macintosh, ok, pues en los sistemas, voy a pensar en los sistemas de operación. En el pasado, cuando yo fui ingeniero de red y de computaciones antes de fui agente de FBI, yo no tenía confianza en Windows, ¿verdad? Hace 15 años Windows estaba muy peor de seguridad. Ahora Windows 10 es el operativo más seguro en todo el mundo. Es más seguro de Linux, es más seguro de Unix, y es más seguro de Mac. Y Windows tomó casi 14 años tratando de mejorar su sistema y están adoptando una manera de compartir el source code y están pronto de compartir el Windows source code en algunos años porque ellos quieren ser una compañía de seguridad. Entonces ahora Windows es más seguro de todo. El sistema menos seguro hoy en día por causa de servicio a su cliente, no reciben quejas para que tienen una experiencia buena con el sistema, es el Mac. El Mac, desde la caja, el firewall está apagado. No tienen antivirus. Windows, cuando abren, firewall está instalado y aprendida. Y Windows Defender está aprendida y listo desde la caja. Entonces,
esa es la manera de pensar en su sistema. Entonces, si usan Mac o Windows, verifica que el firewall está aprendida. Y cuidado con los updates de Mac. Cuando Mac hacen un update, la renové de su operación, se pagan el firewall. Porque no quieren ser quejas. Oh, yo hice una update y nada funciona de mi sistema. No me gusta Mac. Pero Mac quiere que sus clientes están felices. Entonces, cuando hacen update, pagan el firewall. Entonces, cuando hacen los updates, verifiquen que los firewalls están aprendidas todavía. Entonces, sea la contraseña de su sistema, buscan por una contraseña que tienen los multifactor. Cambien su Gmail para multifactor. Hay muchos servicios. Hay un servicio que hacen el multifactor, que se manden un PIN, que están listos en muchos servicios, de Facebook, WhatsApp, Gmail, en todo. Entonces, tiene un servicio que manden un contraseña de cualquier sistema que usa. Entonces, pero ustedes pueden leer de estas cosas. Para mí, de 15 años de investigación, yo vi una evolución de los hackeos. La única cosa que no cambian es que los hackeadores buscan por una manera muy fácil de entrar al sistema. Entonces, buscan por sistemas viejos, buscan por personas que pueden engañar, buscan personas. Y la única cosa que cambian hoy en día es que hoy hay más acceso de información personal de ustedes. Ustedes están en LinkedIn, ustedes están en Facebook, está por Twitter. Yo puedo conocer mucho de ustedes para engañarle a hacer un clic de un programa. Si ustedes están poniendo fotos en Facebook de sus hijos que están jugando fútbol, yo voy a mandar un correo. Si está abierto, yo puedo ver todo. Yo voy a mandar un correo. Hey, mi hijo está en el mismo equipo. Entonces, está en el mismo club. Yo saqué fotos en el partido en la semana pasada. ¿Quieres fotos de tu hijo? Oh, sí, cómo no, me mandan. Ok, ¿dónde está su correo? Mándenlo el correo a la persona con un PDF. Hacen un clic. Oh, no funciona. Manda a su técnico. Él puede abrir. Entonces voy a instalar mi malware en 2 o 3 lugares. Es posible que este administrador también va a decir a su amigo, esto no funciona, tú puedes tratar. Y entonces tercero y cuarta persona haciendo mi PDF. Entonces la manera es muy fácil hoy en día con la red social. Entonces nosotros necesitamos pensar en las maneras de los hackeadores buscan. Necesitamos tener cuidado y preocupación cuando recibimos un WhatsApp de una persona que no conocimos y recibimos un email de una persona de compañía, una persona en el FBI que me mandan un email con un documento, yo voy a llamar. ¿Por qué me mandan un email con documento? ¿Es verdad o no? Yo voy a dar la chance de la persona de decir que yo no mandé nada. Ok, bueno, yo voy a destruir este email porque es posible que viene de otra persona y que no es de mi amigo o mi compañero de trabajo. Entonces, ojalá que ustedes aprendan un poquito de los riesgos en el mundo y una manera de defenderse y no ponerse como víctima fácil. Gracias. A través del canal del Congreso les llevamos la mesa Perspectiva Internacional sobre la protección de datos personales y ciberseguridad. Esta mesa fue impartida por
Cory Hubert. Es así como a través del canal de Congreso les mantenemos llevando los trabajos de la cumbre Unipol 2019. De este modo hemos llegado al final de esta transmisión. Le invito a que se quede con nosotros en la programación del canal del Congreso. Por su atención, gracias. Hasta la próxima.